Damos la bienvenida a un episodio más en The Podcast. Continuamos desde Costa Rica con todas nuestras entrevistas y conversaciones muy interesantes en el mundo del CAD de este país que nos ha dado una vez más una gran acogida durante tantos años. Esta vez conversamos con, yo diría que un amigo desde hace muchos años, el señor Luis Matamoros. Bienvenido, Luis. Por allá, muchas gracias por la invitación a este programa. Bueno, gracias a ti por aceptar nuestro llamado y por ser parte del podcast. Quizá yo sé que ya tú no estás tanto en el mundo del CAD, pero tu trayectoria de algún modo está vinculada, claro, y tiene un gran peso en ese sentido. Por supuesto. Antes de entrar en temas profundos, vamos a hablarle a nuestra audiencia de quién es Luis Matamoros, de dónde viene, qué ha hecho, qué estudió, cuál es su formación, su trayectoria. Y luego entramos en temas ya un poquito más de ámbito profesional. No te sientas tímido, por favor. No. Así que estamos en confianza. Estamos en confianza, esto es una conversación más. ¿De dónde viene Luis Matamoros? Bueno, yo soy licenciado en Ingeniería en Mantenimiento Industrial del Tecnológico de aquí de Costa Rica. Yo me gradué en 2011, me gradué. Previo a la carrera en la universidad, yo estuve en un colegio técnico, saqué especialidad en electromecánica. Entonces ya desde joven yo ya traía como ese interés por la ingeniería y demás. Era desde muy pequeño yo era de los niños que tenían juguete de algo que se movía, que tenía luces. Yo lo usaba unos días y después lo desarmaba, porque tenía como esa curiosidad de cómo funcionan las cosas. Pues en ese momento no tenía pues obviamente el plan de ser un ingeniero y demás, pero tenía esa curiosidad. Y ya en el colegio que tuve la oportunidad de estudiar electromecánica, ya me fue gustando y demás. Entonces a partir de ahí pues ya sabía que ese era como mi camino, lo que quería dedicarme. Y posterior a la graduación entré ya a trabajar formalmente como ingeniero en mediados de 2011. Toda mi carrera la he dedicado en la misma empresa. Actualmente es Smith & Nephew. Mi empresa de industria médica que aquí en Costa Rica de los últimos años es básicamente el boom de la industria que más opciones de trabajo ha generado y más oportunidades. Los primeros prácticamente 9 años los dediqué en posición de ingeniero de tooling, diseño de fixtures, diseño de máquinas, tools, y ahí fue donde empezó mi mundo en el tema de CAD, de SolidWorks. Básicamente ya trabajando en realidad. Yo antes de trabajar nunca había usado SolidWorks, el único programa que había usado era AutoCAD, pero obviamente no era la herramienta realmente más adecuada para la clase de trabajos que yo hacía. Entonces a partir de ahí fue ya 2011 que empezaba pues todo en este mundo, básicamente desde cero. Básicamente fue, aquí están los manuales, practique, pregunte, haga los tutoriales y a partir de ahí pues fuimos aprendiendo, ya después cursos no formales y demás, pero obviamente y del día a día era SolidWorks. Y como vos decís, ya los últimos años pues me he ido yendo por otras posiciones, otros labores, pero siempre está ahí la espinita de vez en cuando hacer algún que otro trabajo. Tú acabas de mencionar algo que es muy común, muy frecuente en muchos de los invitados que hemos tenido aquí. Y es, ese primer momento en la infancia de el juguete que tengo, que lo utilizo, pero luego realmente el fin es para desarmarlo. Correcto. Eso se ha visto aquí en repetidas ocasiones. Es un patrón constante. Sí. Y típicamente el que desbarata un juguete se convierte en ingeniero mecánico, ingeniero electromecánico, mecatrónico. Y armar un juguete se pasa a desarmar o armar una máquina. Pero obviamente es parte de ese interés y esa, pues, más que todo curiosidad de saber cómo funcionan las cosas y pasar de cómo funciona algo a cómo yo fabrico algo desde cero, con lo que he aprendido, con lo que sé, que funcione, que haga lo que yo espero que haga también. Entonces es como es todo un camino recorrido que
de conocimiento que uno adquiere desde, al final de cuentas, el desarmar algo ayuda mucho a entender cómo funcionan las cosas y más que todo en temas de máquina y demás, que es como lo que más nos ha tocado trabajar. Sí, te ayuda a las destrezas manuales, al pensamiento, y yo diría que incluso ayuda un poco al conocimiento espacial. Correcto. Sí, porque eso es muy importante. O sea, yo, como te digo, yo por estar en un colegio técnico, yo desde que estoy en 8º grado del colegio, empecé ya a tener cursos de dibujo técnico, todo el colegio, la universidad y demás. Entonces ya uno tiene pues ese conocimiento de temas de dibujo, ya para trasladarlo allá a un programa CAD y demás. Pues es fácil como imaginarse las cosas. A veces me ha tocado la oportunidad de enseñarle a otras personas o de cómo funciona, y personas que nunca han tenido pues esa por lo menos entrenamiento en dibujo y demás, les cuesta cómo imaginarse las cosas, o sea, cómo pasar de algo 2D a algo 3D, y eso es algo, de nuevo, que a lo largo de los años uno lo va desarrollando sin como que queriendo, porque ya uno va pues teniendo ese conocimiento de pasar de un plano con solo líneas a cómo se ve ya tridimensionalmente. Dimensiones. Tú hablas también de tu formación a nivel del colegio técnico. En esa época tú empiezas a ver dibujo de alguna manera. Correcto. Era dibujo manual. Sí. Básicamente, como te digamos, el primer año básicamente es inclusive desde la parte de rotulado, o sea, cómo hacer las letras, cómo digamos, ya con hojas cuadriculadas, cómo deben ser las letras, el tamaño que debe tener, y ya empezar a hacer ya pues figuras o formas sencillas, pero sí era todo la lámina grande de papel, los lápices HB, A2H y demás, dependiendo de cómo se querían hacer las líneas de construcción, etcétera, con las escuadras, la regla T, pues fue como empezamos. Y para mí fue muy importante, de nuevo, porque es importante tener esas bases para ya a futuro. Lo que pasó, que ya era pasar a software de diseño mecánico, que básicamente todo eso que durabas un día haciendo en una hoja de papel lo puedes hacer en un sketch en minutos en una computadora. En muy poco tiempo. Exacto. ¿Por cuánto tiempo te tocó manipular o manejar técnicas manuales de dibujo? Básicamente en el colegio se fue, digamos, por ser colegio técnico, los últimos 3 años ya es como la parte del estudio en la especialidad, y son por lo menos un día a la semana en dibujo técnico. Igual desde la parte de ya pasar a lo que son vistas, tenés como hacer dibujos de isométricos, ya cosas o formas más complicadas, y ya pues ya más aplicado a la realidad, o sea, pero nunca ya teniendo esa herramienta de un programa de cómputo que podamos aplicar ese conocimiento. O sea, en esos momentos era podríamos decirlo, muy rudimentario, que es básicamente una hoja de papel y un lápiz. Claro, y también considerando que trabajar técnica manual implicaba que si te equivocas hay que empezar de nuevo. Sí, correcto. Y también, y no solo, también obviamente dependía mucho de tu profesor que tú tuvieras. Habían unos que hasta el hecho de que la lámina tenía que estar súper limpia, o sea, no tenía, obviamente pues había parchones por el grafito y todo lo lápiz, pero de mantener la lámina impecable, de las líneas y todos los trazos que fueran limpios, pues obviamente sí le metía un poco más de dificultad, porque no solo que era el dibujo, sino mantener todo que se viera muy bonito. La verdad que era muy retador, era muy desafiante. Correcto. Esa época. Y aparte de dibujo, también en ese momento veías otras cosas relacionadas a manufactura. Sí, vamos a ver, como era la parte electromecánica, entonces pues la parte de dibujo era como un complemento tomando en cuenta que obviamente el dibujo es parte de uno de los temas básicos de la parte ingenieril, pero sí era muy enfocado en la parte eléctrica y mecánica, obviamente. En mi caso era más eléctrico, que al inicio era como lo que a mí más me llamaba la atención, la parte de control eléctrico, lo que era motores, automatización, ese tipo de cosas, pues era lo que en ese momento me llamaba la atención, pero igual se veía un poco de mecánica de precisión. ¿Ya en la universidad?
Ya en la universidad, ya pues la carrera es mantenimiento industrial, pero básicamente la escuela es escuela electromecánica, entonces uno ve cursos de diferentes cosas, desde la parte eléctrica, de electricidad, instalaciones eléctricas, en la parte mecánica, mecánica de fluidos, elementos de máquinas, máquinas eléctricas y demás. Entonces, pues ya obviamente uno se va metiendo en temas más difíciles, ya más retadores. Igual en lo que fue dibujo, igual llevaba cursos de dibujo, un poco más avanzados. Para mí se me hizo muy fácil, obviamente, por toda la experiencia previa que tenía. Entonces, básicamente, los cursos de dibujo se me hacían muy sencillos. Y empezamos en esa época de la universidad, lo que veíamos era AutoCAD, como te mencioné anteriormente. Es como mi primera experiencia con software de diseño fue AutoCAD en ese momento, pero 2D, o sea, nada de 3D. Es básicamente lo que tenés en una lámina de papel, pasarlo en una computadora, las mismas líneas, si vas a hacer vistas, lo mismo que hacías con una hoja de papel y un lápiz, lo hacías en la computadora. Entonces tampoco era tan diferente. No, la única diferencia era que ya tenías un trabajo seguro, exacto, limpio. Si te equivocabas, estaba undo, control Z. Exactamente. Y guardar ya. O sea. Correcto. Pero era, como tú dices, era simplemente plasmar lo que tengo allí, aquí. Sí, pero igual, en mi caso, pues en ese momento tampoco yo estaba muy al tanto de afuera en la industria qué era lo que se usaba. La verdad pues no tenía ese conocimiento sabía que existía Inventor, existía SolidWorks, pero nunca lo había trabajado, nunca había visto cuáles eran lo que se podía hacer en ese momento. Entonces, pues para mí AutoCAD en ese momento era todo, porque obviamente pasar de papel a algo de cómputo, pues era un gran paso. Entonces, para mí en ese momento, pues era algo lo que me servía, básicamente. Entonces, ¿cómo llegas a Smith? Eso fue muy curioso, porque como parte de la carrera, el último año tenemos que hacer una práctica profesional en una empresa, pasantía. En una pasantía. En mi caso, ya el último año que llegan empresas a la TEC, a la universidad, buscando personas ya prontas a graduarse con oportunidades de pasantías. Entonces, en ese momento salió la oportunidad de hacer la práctica en una empresa que se llama Hologic, igual en Zona Franca, Coyol, una empresa también de industria médica. Entonces me dieron la oportunidad de hacerla ahí. En mi caso, por la carrera tenemos que hacer 2 proyectos. Uno era enfocado en lo que era mantenimiento industrial como tal, y otro en la parte de diseño. Entonces ahí estuve como 6-7 meses trabajando en ambos proyectos. El proyecto de diseño fue crear un fixture, una máquina para un proceso en específico que ellos tenían la necesidad. Y ahí fue la primera vez que empecé a practicar con SolidWorks, porque era la herramienta que se usaba en esa empresa para todo lo que era diseño. Entonces ahí fue donde empezó a aprender a cómo usar la herramienta. Obviamente tenía la ayuda de compañeros que estaban ahí. Obviamente no fue un diseño súper volado, súper complicado, era relativamente sencillo, pero me tocó como parte de la práctica pues aprender la herramienta, aprender a usarla, pero salió el resultado esperado. Y cuando yo termino la práctica, me la renuevan por otros 6 meses, y como al mes y medio de estar ya en esa segunda etapa, mi profesor tutor durante la práctica me llama y me dice que el hermano está requiriendo un ingeniero junior, porque en la empresa pues el que estaba se iba a mover a otro site. Entonces él quería, esta persona que iba saliendo era también egresado de la misma carrera de mantenimiento y quería alguien con un perfil similar. Entonces mi profesor me dijo que si me interesaba, que él me veía a mí como con muchas cualidades que cumplían lo que estaban requiriendo, y ahí fue como se dio el contacto. Entonces pasé por todo el proceso de entrevistas y demás, y fue como me contrataron en Artruca. Entonces mi primer jefe resultó ser el hermano de mi profesor de la universidad. Entonces ahí fue como se tejió todo. ¿Ese era Pablo? Ese era Pablo.
Saludos para Pablo. Sí, entonces el hermano fue mi profesor. Él era profesor en temas de control eléctrico, de electricidad de esa área. Y ahí fue como se dio la oportunidad. Entonces fue pues, muy curioso. Y desde entonces ahí estamos. La verdad que tú mencionas la palabra curioso. Y todavía es más curioso que vuelve a repetirse un factor que ya hemos visto aquí en el podcast. Que es que alguien le abre una puerta a nuestro invitado, a quien estamos conversando, y típicamente ese alguien, curiosamente, es un profesor. O sea, ve cualidades, correcto, ve aptitudes y dice, puedo recomendarlo, puedo llamarlo, puedo traerlo. Y se repite la historia en países diferentes, por cierto. O sea que, qué curioso también que eso se da. Bueno, a lo largo de todo este tiempo en Smith & Nephew, me imagino que ahí empiezas ya a experimentar mucho más profundo el uso de CAD. Pero estamos hablando de CAD tridimensional, ya otro mundo, ya tú tienes mucho más control sobre lo que estás diseñando, más precisión, productividad. Esa experiencia, o sea, meterte en un mundo, y sobre todo en el mundo del área médica. Correcto. Que lo que sea que tú vayas a diseñar ahí tiene también otros criterios. Sí, tiene y en términos de regulaciones y demás, que todo tiene que estar documentado, que eso es como la regla, todo tiene, lo que no está documentado no existe básicamente. Y obviamente hay mucha regulación en cuanto a planos y demás, que tiene que tener ciertas características. Sí, y ese inicio fue por dicha, digamos, me dieron la opción, digamos, de ir creciendo poco a poco, o sea, tampoco fue, era un ingeniero junior, o sea, básicamente tenían conciencia de que ingeniero recién graduado es una industria difícil para alguien que nunca ha estado, para alguien nuevo, pero pues tuve el chance de ir aprendiendo otra vez con SolidWorks. Ya había agarrado experiencia, pero obviamente muy poca. Y ahí, obviamente los primeros trabajos pues eran cosas sencillas, eran como galgas o fixtures como soportes. Entonces, como para ir desarrollando otra vez la práctica, generando planos, ya que cumplan todos los requerimientos. Ya para mí que obviamente también fue pues algo fue muy positivo y es que lo que tú diseñaste, lo que plasmaste en un plano, ya verlo físicamente creado. Entonces ya a mí nunca se me olvida el primer fixture que yo mandé a fabricar y cuando lo recibí, o sea, eso es algo que yo diseñé, que salió de mi cabeza, yo me lo inventé y ya ponerlo a funcionamiento y que funcione y que se manden a hacer más porque sirvió, entonces se ocupan más. Entonces, eso fue para mí muy gratificante porque, digamos, ya vos te veías plasmado tus ideas en algo funcional y que a la empresa le estaba sirviendo. Y obviamente, y prácticamente eso era parte del día a día. Ya, obviamente, la dificultad de las cosas que se pedían eran más y cada vez más los fixtures o máquinas que hacíamos, pues, tenían más componentes, ya eran ensambles más grandes, ya eran ensambles que se movían, había más interacción entre los componentes, tenías que mandar a comprar tornillos, pines. Y también, digamos, algo obviamente que nunca se me quitó fue que había muchas opciones por ejemplo, que si fabricabas un fixture, lo mandabas a un taller y el taller te lo daba ya listo, armado con todo. Yo siempre fui como el que, no, cotízame solo la fabricación de las partes, yo consigo el hardware, yo lo armo. Entonces, eso es siempre algo que me quedó a mí me gusta armar las cosas. Entonces, si ahí sale lo del niño desarmando y armando el carro. Entonces, fabrícame las piezas, porque es algo que yo no puedo hacer, pero mándamelas y yo me encargo de armar todo. Si algo sale mal, ahí después vemos la garantía, pero yo lo armo. Entonces, en ese momento no teníamos ni siquiera un taller para donde armar cosas, ni un estante, en el mismo escritorio. En el mismo escritorio teníamos toda la caja de herramientas, el montón de cajas con tornillos y tenemos un gabinete, no sé si te acordás. Todavía estaban aquí en la Aurora. Estamos en la Aurora, correcto. Todavía sí. Estamos como en una esquina. Sí, me acuerdo en la esquina ahí. Entonces al fondo teníamos gabinetes y teníamos como una ferretería, básicamente. Sí, me acuerdo. Entonces, en el mismo escritorio armábamos las cosas. Obviamente eran cosas no tan grandes, entonces ahí hacíamos todo. Entonces eso sí, de nuevo, el ver las cosas ya fabricadas y en uso, pues ya fue también un poco más de
de gratificante para mí. Yo me imagino que ese primer diseño fabricado fue una gran satisfacción. Sí, y ahí lo tengo, ¿verdad? O sea, ¿Tú lo conservas? Por supuesto. O sea, no el fixture como tal, pero vamos, todos los diseños, primeros diseños, y digamos, uno lo ve y dice, esto lo puede haber hecho en la mitad de pasos. Porque obviamente uno lo ve haciendo como se ocupa hacer esta extrusión, luego este agujer, lo iba a hacer paso a paso. Ya después uno sabe, no, esto lo puede haber hecho en la mitad de operaciones y en la mitad del tiempo. Pero era parte del aprender la herramienta y ir a... Y otro punto, o sea, te da confianza. El hecho de que tú haces, o sea, de tu cabeza, como tú dices, que lo fabrican, que funciona, te da confianza y le da confianza a tus superiores, a tus supervisores, que dicen, bueno, sí, aquí definitivamente esta persona tiene la capacidad y tiene las cualidades para poder desarrollar esto. Sí. Y algo muy importante también es, digamos, en el caso mío es que también, pues teníamos el presupuesto para, digamos, no limitarnos, o sea, no teníamos esa limitante, o sea, teníamos un buen presupuesto, entonces no nos limitábamos en las ideas, o sea, podíamos ir hasta muy arriba y ya es poco ahí íbamos diciendo, no, esto no, tal vez lo podemos hacer diferente, nos sale más barato y demás, pero no teníamos como ese límite de esto es lo máximo que podemos usar. Entonces ya teníamos como ese mucho chance de prácticamente dejar el pensamiento volar y inventar. Y así como salían cosas muy voladas, como decimos, salían cosas pues ya más aterrizadas y más realistas en cuanto a costos y manufactura y demás. Pero eso también era muy importante, pues que no teníamos esa limitante. Tenemos la opción de inventarnos lo que quisiéramos. Eventualmente ustedes llegaron a tener ya su propio taller interno. Siempre tuvimos un taller de mecánica, de precisión, digamos, teníamos un par de máquinas en ese torno, para tanto, digamos, se compartía entre producción, digamos, cosas que se ocupaban para producción y lo que era parte de fixtures y demás, pero siempre teníamos pues esos talleres externos, locales, ya de confianza, que nos hacían trabajos rutinariamente, entonces... A veces, dependiendo de la capacidad interna que teníamos, no era suficiente, entonces lo veíamos afuera, pero siempre tuvimos esa opción ahí, y más que todo era como más para reparaciones, para cositas, mejoras rápidas, no tanto como para fabricar fixtures en alto volumen, por ejemplo. Ya para alto volumen, producción grande, siempre el externo. Sí, talleres externos, siempre, como te digo, teníamos siempre pues un catálogo ahí de talleres ya de confianza que siempre nos han ayudado y básicamente muchos todavía hasta la fecha nos siguen siendo proveedores de nosotros, siguen siendo de confianza y igual han salido, o sea, obviamente pues todo este boom de la industria han salido muchos talleres muy buenos, entonces cada vez hay más opciones, pero sí, eso también ha sido muy bueno localmente. Te hago una pregunta comprometedora. ¿Llegó algún momento en que algo que hayas diseñado no funcionara o te haya costado? O que me hayan hecho bullying. Sí. Sí, claro. Hay uno que eso nunca se me olvida y puedes preguntarle a David. A David Anchía. Sí. Bueno, saludos a David también. Hay uno, le terminaron llamando el umbrella fixture, porque era como una sombrilla. Era un fixture, era súper, o sea, lo que ocupaba era básicamente, era un holder, era sostener un device que básicamente, no sé si te acuerdas más o menos el tipo de productos que nosotros fabricamos. Sí, me acuerdo. Es un device que tiene un handle con un shaft y luego tenía el cable. Entonces el asunto era que era muy largo, tanto el device como el cable, entonces tenía como que enrollarlo bien y tenía que como guindarlo. Y que no, digamos, la punta no podía tocar la mesa y demás porque era muy frágil. Entonces ocupaban simplemente tener donde colocarlos durante las diferentes etapas del proceso. Pero entonces, digamos, el problema más que todo se dio, o la razón de por qué fue tanto el bullying, fue porque había como muchos requisitos, o sea, tiene que ser de tal altura, se tiene que, digamos, como es tan grande, para poder guardarlo se tiene que retraer, tiene que tener ciertas características, entonces, ya al final de cuentas traté de cumplir todos los checks de los requerimientos, y al final salió casi que un Frankenstein, algo súper, y trae eso caro, o sea, era un holder literalmente, y cada uno salió como en $1,000.
Entonces, y le llamaron barrel fixture porque lo hice de tal manera que fuera, digamos, un shaft alto dividido en dos partes. Entonces era como una barra y un tubo, entonces uno ingresaba dentro del otro para hacerlo más corto para poder guardarlo como con un pin, lo mantenías arriba, y luego en como los brazos donde vos colocabas el device, básicamente con una sombrilla vos podías retraerlos. Entonces básicamente si vos los tenías guardado quedaba pequeñito y los brazos estaban todos retraídos. Entonces, cuando lo sacabas a usar, lo levantabas, extendía los brazos y entonces ya tenía, entonces tras de eso tenía que rotar, o sea, tenía muchos requerimientos. Entonces al final llegó hasta el director de ingeniería. Hasta ese nivel. Hasta ese nivel, porque decía, es que es un holder, o sea, porque es tan caro. Y entonces se ocupaban un montón. Y era un montón de cosas, había materiales de acero, había materiales de aluminio, había materiales de Ultem, de Delring, o sea, era una mezcla de cosas y un montón de pines, de tornillos. Por eso es que se hizo tan caro. Y eso fue en los primeros años. Entonces, básicamente, fue mucho el bullying. Obviamente se tuvo que tratar de rediseñar, pero fue como todo, o sea, al final de cuentas saca esa experiencia y una de las, digamos, de los aprendizajes fue, porque parte, digamos, del trabajo de nosotros como Turing era dar servicio al cliente. Nuestro cliente era producción, eran ingenieros que tenían ideas de mejora. Nosotros tratábamos de plasmar esas ideas en algo ya funcional. Y entonces el aprendizaje fue, la persona puede tener muchas ideas, muchos requerimientos, pero realmente, ¿qué vamos a considerar? ¿Qué vale la pena? No es toda la lista de 100 cosas, las vamos a hacer, y no importa cómo sea, pero hay que hacerlas. Entonces es fuerte, ¿cómo cuestionar esas ideas? ¿Cómo decirle, no, esto la verdad no vale la pena, hagámoslo diferente? Entonces, tal vez sale muy caro, podemos reducir la cantidad de material, o sea, tratar de estandarizarlo. Pero sí, eso es yo puedo decir que el que me hicieron más bullying. Y ahí te hago una pregunta, ¿cuánto tiempo duró el bullying? Eso es que básicamente cuando llegó ya el prototipo y la gente lo vio, obviamente no gustó de primera entrada, porque, o sea, no se veía bonito. Visualmente ya había un rechazo. Porque, como digo, o sea, tenía todos los materiales que usábamos, desde metales y plásticos, todos los que usábamos, todos tenían acusación aparte. Y cuando ya anduvieron el precio, obviamente fue jamás, entonces. Pero sí fue por varias semanas. Pero sí, yo creo que ese es el que nunca se me va a olvidar. Me imagino que parte del bullying era de David que venía. Sí. No, era parte Vamos a ver. Él digamos, también, digamos que éramos parte del equipo, o sea, tratamos de hacer siempre eso, tratamos de complacer a nuestros clientes. Pero no, era más de fuera del departamento. Más externo. Sí. O sea, a él le tocó también. Sí. Pero es parte, vamos a ver, es parte de la experiencia y, como te dije, hay muchas cosas que uno aprende con eso. Y ya, para luego ya no volverlo a hacer. O hacerlo diferente. ¿Por cuánto tiempo te mantuviste trabajando con la parte de CAD, con diseño? Eso básicamente 9 años. O sea, yo empecé como ingeniero junior y poco a poco fui escalando hasta ya llegar a ser ingeniero senior en tooling. Pero ya, como te dije, son casi 9 años y empezamos, como te dije, desde empezar haciendo galgas hasta ya hacer máquinas prácticamente semiautomáticas, ya metiendo para allá control eléctrico, PLCs, partes neumáticas, ya metiéndonos más en la parte de automatización, obviamente no tan grande, porque también nuestros procesos es difícil automatizarlos, son procesos muy manuales. Entonces era como escoger ciertos procesos que fueran fáciles de automatizar, no automatizar toda una línea de producción. Entonces ahí poco a poco fue llegando a ese punto. Pero ya llegó a lo largo de tantos años, llegó un momento en que yo dije, siento que ya no tengo como ese challenge, ya las cosas, o sea, siento que puedo dar un paso más y como que los proyectos no están saliendo, entonces ya fue como, ya ahí salió la necesidad de moverme a otra área diferente para pues desarrollar nuevas habilidades o aprender cosas nuevas también. No entremos ahí todavía, vamos a llegar. Mantengámonos por un momento en los 9 años de uso de SolidWorks. Llega un momento en que la empresa crece. Correcto. Y crece de una forma que hace boom, o sea, fue exponencial. Uh-huh. Supongo que ahí también crece el departamento.
Sí, obviamente al inicio, digamos, éramos un ingeniero, un técnico, el manager. En un momento ya subieron a 2 ingenieros y el técnico. En ese momento Artrocker como tal era un site, 2 sites en Estados de R&D y manufactura que era solo en Costa Rica. Entonces, y vos te acordás, el site de nosotros era un site pequeño, eran sí, muchos cuartos limpios, pero súper pequeños. Cada cuarto manejaba pues una línea de productos diferente. Entonces, era un grupo pequeño. Ya luego, cuando nos adquirió Smith, obviamente ya era una empresa global con sites en diferentes partes del mundo. Entonces ahí sí ya fue, y empezaron también a crecer la empresa como tal. Literalmente ya no cabíamos en el edificio donde estábamos. Por más que hicieran hasta los cubículos, llegó un punto hasta los cubículos empezaron a ser más pequeños para meter más gente, pero ya la parte productiva ya no había campo, o sea, ya no había dónde crecer. Literalmente el edificio ni para atrás ni para adelante ya no había forma de crecer. Entonces fue cuando ya salió la necesidad de movernos a un nuevo site, que nos movimos a Coyol. Obviamente un edificio muchísimo más grande, con más espacio. Y ya empezaron también a transferirse de nuevos productos. Allá fue transferir todo lo que teníamos en Heredia y aparte meter nuevos productos que venían de afuera. Entonces ya era más requerimientos de nuevos productos, de toda la parte de tooling, de drawings. También la parte de lo que es manejo de archivos de SolidWorks, la parte PDM. Eso fue creciendo, o sea, y es vacilón porque vos lo ves, y yo creo que él, si en su momento lo vio, que lo que íbamos haciendo es, obviamente teníamos que crear part numbers, para cada cosa nueva se crea un part number único. Entonces íbamos como creando carpetas. Esta carpeta va del 0 al 1000, de aquí del 1001 al 2000, y así se iba. Entonces, conforme iba pasando el tiempo, las carpetas iban creciendo y sumando y sumando y sumando. Y ya un momento llegó fuera de control y... Una bola de nieve. Exacto. Entonces, aprovecha y saluda a Elsie. Elsie, como siempre, la mejor soporte que hemos tenido en SolidWorks aquí. La mejor entrenadora de SolidWorks. La mejor en todo, hay que decirlo. Elsie es increíble. Y también lo atenta, o sea, WhatsApp, respuesta inmediata. No lo diga muy alto, porque quizás otros usuarios están oyendo o viendo y dicen, pero no me tratan así también. Hay que preguntarle a David qué opina. Pero David le hace bullying. Sí, eso es cierto. Entonces, sí, a lo largo de los años, pues, obviamente, los requerimientos han ido creciendo y sí, en algún punto, el departamento inclusive llegó a tener hasta 3, 4 ingenieros. Ya, obviamente, en el nuevo site ya tenemos un espacio de trabajo. Empezamos con lo que son impresoras 3D, que también eso para nosotros fue algo nuevo, obviamente, nueva tecnología, que obviamente nosotros en esas cosas siempre vamos como un pasito atrás. Ya sabes, los de SolidWorks siempre vamos como 3 años en versiones atrás. Y en la parte de 3D printing, pues empezamos con una impresora ahí, voy a decir barata, pero como para ir conociendo. Ya, de bajo presupuesto, vamos a decir. Bajo presupuesto. Y ya ahora tenemos hasta 5 o 6 impresoras de diferentes tipos, diferentes modelos, diferentes marcas. Ya tenemos, ya hay un taller como tal, un área, un laboratorio, no taller, laboratorio, donde tenemos pues todo de la mano disponible. Hablemos ahora sí de salir de un ciclo a otro. Tú mencionabas que llega un momento en que esos 9 años de involucrado en el mundo del CAD es entendible, o sea, llega un punto en que ya uno siente que toca cambiar. Sí, digamos, y es también eso, digamos, de que uno se siente está como en su zona de confort, de que aquí estoy bien, nadie me molesta, saco mi trabajo a tiempo, pero por otro lado no tengo sus retos, no siento, o sea, perdés esa diversión. O sea, yo siempre he dicho que vos si estás trabajando en algo deberías disfrutar de trabajar en eso, y por muchos años yo disfruté. De hecho, nunca se me olvida que nuestro director de ingeniería siempre nos decía: ustedes tienen el mejor trabajo aquí, o sea, ustedes tienen el trabajo más bonito, que es diseñar cosas nuevas, inventar cosas, mejorar cosas. Y él siempre nos decía eso, o sea, nos decía: a mí me gustaría hacer lo que ustedes hacen, y realmente nosotros disfrutábamos estar en eso. Pero ya, después de tantos años ya uno pues
y uno ve cosas que pasan internamente que uno también le gustaría aprender, adquirir nuevas habilidades, hacer otras cosas. Entonces ahí fue donde ya, pues, yo lo hablé, o sea, sinceramente, con mi manager y demás, de qué opciones hay, y en ese momento salió la opción de pasar a lo que es ingeniería de proyectos, más que todo de proyectos de transferencia, enfocado en ese momento en procesos más automatizados, y eso fue ya hace como 3, 4 años para acá, es lo que hemos estado. Y mirándolo al día de hoy, cumple, digamos que con eso que tú empezabas a buscar ya, a detectar. No queremos decir que lo anterior era malo o que no fue bueno, pero, o sea, sí, hay que agotar un ciclo y empezar en otro. Sí, claro. Fue una decisión acertada. Sí, para mí sí, porque también es que, a pesar de que es una empresa global, con sites literal en diferentes partes del mundo, todos los continentes casi, nosotros nos manejamos localmente, o sea, nosotros no nos relacionamos con personas fuera de Costa Rica. Nuestros clientes eran locales y sacamos los trabajos y no nos involucramos con nadie fuera de nuestro site en Costa Rica. Muy difícilmente, muy pocas oportunidades. Y ya en la nueva etapa de proyectos, pues ya me ha tocado trabajar con colegas en Estados Unidos, en Inglaterra. He tenido la oportunidad de viajar a diferentes oportunidades, inclusive hasta Alemania, como parte de los proyectos de las transferencias. Y entonces eso también para mí ha sido muy enriquecedor, el poder conocer formas de trabajar diferentes, porque no es lo mismo como estamos acostumbrados a trabajar aquí en Costa Rica, en Latinoamérica en general, sino ya cómo trabajan en Estados, cómo trabajan en Europa. La forma de trabajar es diferente, tienen otro pensamiento inclusive de hacer las cosas, y eso también a mí me ha también generado pues, nuevos conocimientos, nuevas formas, nuevas herramientas, también cómo ver las cosas, cómo atacar problemas, porque también eso es algo que también se ha tenido que desarrollar, cómo resolver problemas de diferentes tipos, cómo manejar una buena comunicación con diferentes colegas en diferentes idiomas, a diferentes horarios, y para mí ha sido muy importante, han salido muchos nuevos amigos, y sí, he aprendido muchas cosas que ni sabía que iba a aprender, obviamente dentro de la misma industria, cosas que se requieren, son muy importantes en términos de validaciones y demás. Entonces sí, para mí, haciendo retrospectiva, valió la pena. La verdad que no solamente parte del cambio, un cambio siempre viene bien, y tú acabas de mencionar el tema de salir de la zona de confort. Por lo que oigo, esto también te abrió muchísimas oportunidades. Correcto. Y estar en la zona de confort te cierra, te encasilla y tú no ves fuera de la caja. Exacto. Sí, de nuevo, hay que perder el miedo. Y también otra cosa, pues obviamente, inclusive en el tema del idioma. En mi caso, pues de nuevo, como generalmente todos los trabajos eran locales, pues no tenía que hablar en inglés, por ejemplo. Ya en la parte de proyectos, pues ya he tenido como perder ese miedo, principalmente. Que uno sea como sea, tiene esas bases, lo habla, por lo menos se da a entender. Pero ya perder el miedo a hablar ante no solamente es ante llamar a un colega, a un otro ingeniero, sino ya es ante un foro donde hay directores, donde hay managers, donde hay gente más arriba. Y que vos tienes que dar un estatus de un proyecto. Tienes que dar, ya sean buenas noticias o malas noticias, entonces ya comunicarte con esta clase de personas, pues es de nuevo, quitarte este miedo, al final de cuentas, y no solamente de que ya son personas de alto rango, que toman decisiones muy importantes, sino hacerlo en un idioma diferente, inclusive. Entonces, pues sí, obviamente es salir completamente de la zona donde estaba, pero de nuevo sin tener ese miedo. Al final de cuentas hay que mandarse, porque hay que mandarse, y a veces es la forma de que tiene que hacerlo uno, y al final de cuentas, y por dicho, por el momento, pues siento que todo se ha dado de la mejor manera. Obviamente han habido sus problemas, no todo puede salir bien,
pero la forma de cómo salir de esos problemas también ha sido importante. Se te dan muchas oportunidades, se te abren muchas puertas. Tú acabas de mencionar el tema de perder el miedo a hablar inglés. Hay un crecimiento profesional, pero también hay un crecimiento personal, hay un crecimiento humano. Correcto. Y eso también tiene mucho peso y tiene mucho aporte. Exacto. Sí, no, definitivamente. Y también es que igual uno personalmente, pues, obviamente también con el tema del tiempo y demás, ya manejarlo mejor, ya uno también ya no es como si un carajillo recién graduado de la universidad que no tiene responsabilidades, ya uno tiene familia, ya tiene hijos, entonces ya también es este tema de balancear también el tiempo, o sea, ya no es solo enfocarse en trabajo, sino pues tener ese balance en la vida en general y al final de cuentas ahí es importante. Si vemos al Luis que llegó a Artroker, al Luis de hoy, viendo todos esos años de trayectoria, de aprendizaje, de crecimiento, debe haber muchos momentos muy buenos, como tú mencionas, quizá no todos son buenos, pero quizás haya alguno que haya marcado tu carrera profesional, algo que es así, que tú recuerdes, que tú digas, wow, esto yo no lo voy a olvidar nunca, algo como lo del primer fixture que hiciste. Sí, no, obviamente eso, pues, obviamente, como te digo, no es algo que nunca se va a olvidar, pero sea como sea, cuando ya tuve la opción de hacer una máquina más grande, o sea, ya pasar a, como te dije antes, a meter ya parte, ahí sí fue como, yo digo como ya poner en práctica ingeniería como tal, de diferentes cosas aprendidas a lo largo del camino de la universidad, desde el colegio, y proyecto, digamos, de que es de meses, literalmente de meses, de hacer prototipo tras prototipo, hacer pruebas tras prueba, y hasta al final llegar a tener algo ya fabricado, creado, probado y testeado y todo lo demás, y ya en funcionamiento, pues sí ahí hubieron un par de proyectos de ese tipo que obviamente tuve cierta ayuda y demás, pero yo lo manejé, digamos que individualmente. Entonces para mí sí fue muy, pues, gratificante ya llegar a ese punto de verlo plasmado en la realidad y funcionando, que es lo más importante. Desde el primero hasta ya de los últimos que me tocó hacer, que ya fueron con una complejidad muchísimo más alta. Esos son de gran satisfacción. De gran satisfacción. Viendo el futuro, nadie puede predecir su futuro, pero en base a lo que ha visto y ha hecho en el pasado, uno puede ir más o menos trazando cómo se ve Luis en el futuro. No sé, quizá enfrentando más retos, viendo más oportunidades. Sí, por el momento, pues seguimos en la parte de lo que son proyectos, transferencias y demás. Sinceramente, ese es un tema de un poco de incertidumbre, porque no es algo que está constante, o sea, ya depende, básicamente ya dependemos de decisiones completamente corporativas de alto nivel que decidan transferir a Costa Rica ciertas cosas. Entonces no es algo que uno a corto o mediano plazo sabe que va a estar ahí, entonces siempre hay como ir viendo qué opciones hay, ya sea internamente o externamente, pero sinceramente, inclusive hasta volver a la parte de tooling, ya obviamente en un estatus diferente. A mí algo que siempre me ha gustado es, yo siempre lo he dicho, o sea, si yo fuera profesor universitario, yo sería profesor de dibujo, nada más, solo eso podría ser. Pues algo que siempre me ha gustado, y la oportunidad cuando hemos tenido técnicos, el enseñarles cosas nuevas, siempre me ha gustado. Entonces a mí, digamos, eso siempre me ha interesado, ser como un tutor, o pues como que me vean como alguien que les pueda ayudar a aprender, a desarrollarse. Entonces por ese lado también es algo que me interesa a futuro, pues tener esa oportunidad de tener gente que está empezando, como yo empecé hace 13 años,
y irla desarrollando, irla dando, pues para tanto todo ese traspaso de conocimiento y para su futuro. O sea que es algo que no descartas eventualmente de ir a las aulas. Pues no necesariamente llegar a las aulas, pero por lo menos internamente pues tener ahí sus pupilos y para crear nuevas, irlos formando básicamente. O sea, obviamente uno sale de la universidad, muchos salen de la universidad creyendo que ya lo saben todo, pero la realidad es completamente otra. ¿Sí? Entonces pues es como darle un poco más de realidad y cuáles son las herramientas que no solamente técnicas sino más, digamos, habilidades blandas y demás de lo que realmente se ocupa. Si tuviéramos que dar un mensaje final a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, sobre todo a ese que tú acabas de mencionar, el que va a salir a la calle, a la industria, a buscar trabajo y que cree que se las sabe todas, pero apenas está empezando a saber. Sí. ¿Qué le dirías? Personalmente yo siempre he dicho que la humildad de todo, o sea, usted recién salido, entras a una industria, estás en el último peldaño en cuanto a conocimiento de lo que realmente se ocupa. La humildad de aprender de los demás. Hay personas muy capaces con muchos años de experiencia y es saber también saber identificar quiénes pueden ser tus mentores, porque así como hay personas que saben mucho, no son como las mejores para compartir ese conocimiento. Entonces la humildad de aprender cosas nuevas, de no tener miedo a aprender cosas nuevas, de no tener miedo de fallar. Siento que todos hemos pasado por esos tiempos en que nada me sale, pero esos baches hay que saber sobrellevarlos y al final de cuentas todo es un aprendizaje. Entonces tener ese valor de primero darse cuenta si uno falló o no y a partir de ahí pues ver cómo solucionar las cosas. Luis, yo quiero agradecerte por esta conversación tan amena. La verdad que me ha traído muchos recuerdos de todas las veces que hemos compartido desde hace tantos años. Así es. Ojalá poder tener a David por aquí en algún momento también, que lo podamos secuestrar. Yo sé que él no va a tener ningún problema en hacerlo. Sí, ojalá que no. Nada, Luis, agradecerte. Gracias por ser parte del podcast, por contarnos tu historia. Típicamente el invitado despide el episodio, así que las cámaras son tuyas. No, primero que todo, pues muchas gracias por la invitación. La verdad, de nuevo, no me esperaba la invitación. Agradecido por tomarme en cuenta en este tour por Costa Rica. Y nada, lo mayor de los éxitos. Yo sé que Tree Designers empezó desde muy pequeñito, y les ha costado a ustedes. Yo siento que pues, en cuanto a soporte técnico, no pude haber tenido mejor soporte que Tree Designers. Gracias. Ya llevamos que 13 años, yo creo, de relación. Sí, como 13, 14 por ahí. Correcto, entonces, la mayor de los éxitos en estas nuevas andanzas en que andan ustedes, que ya se salieron completamente de solo dar soporte, de solo dar entrenamientos. Y yo sé que a futuro vienen muchísimas cosas buenas para ustedes y la mayor de los éxitos. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por ser parte de este proyecto. Y despedir diciendo, como siempre, que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn. Den like, suscríbanse, activar la campanita para que se vea y se recuerden cuando tengan que ver contenido nuevo. Y no olviden que pueden seguirnos siempre en YouTube, en Spotify y en Apple Podcasts. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo episodio. Puro ya.